Cuando por la noche usted entra a uno de los cuartos de su casa, lo primero que hace es accionar el interruptor para que se encienda la luz. Y eso seguramente no le sorprende. Ahora, si al accionar el interruptor nada sucede, usted no dice, ajá, como lo sospeché, esta electricidad es un fracaso. No, usted no dice eso. Lo más seguro es que usted decida averiguar qué sucede. Pueden ser varias las causas por las que la luz no se enciende. Tal vez el interruptor está roto, o a lo mejor el bombillo o algún fusible están quemados. Y hasta pudiera ser que no haya pagado la cuenta de la luz. Usted no puede decir simplemente que la electricidad ha fallado, así que no debe sorprenderse cuando Dios contesta las oraciones. Deberá sorprenderse cuando no las contesta. Y nunca diga que la oración es una pérdida de tiempo. Usted puede decir, algo no está bien. ¿Por qué Dios no ha contestado mi oración? Bien, quiero compartir con usted 6 claves para la oración contestada. Y espero que las grabe en su corazón. Son sencillas, nada realmente nuevo, pero algo que necesitamos recordar en una forma más continua y metódica. Para que sus oraciones sean contestadas, primero, debe orar en el nombre de Jesús. Veamos Juan 14, los versos 13 y 14. Jesús dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dios quiere glorificar a su Hijo, el Señor Jesucristo, y esa es la razón por la que debemos orar en su nombre. Y Jesús ratifica esa realidad al decir, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora vayamos al capítulo 16, versos 23 y 24, en donde Jesús hace énfasis en el mismo asunto. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Muéstreme una persona cuyas oraciones le son contestadas, y de seguro que esa persona está llena de gozo. Jesús también dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esa es la verdad en cuanto a la oración. No hay forma de llegar a Dios el Padre sino únicamente por medio de su Hijo Jesucristo. Supongamos que usted se pierde buscando una dirección en un lugar que no conoce. Así que detiene a una persona en la calle para que le ayude, y esa persona le dice, vaya derecho 3 cuadras más, luego vire a la derecha, verá una casa blanca con una cerca de madera, entonces vire a la izquierda, y esa es una calle sin salida. Recorra 3 cuadras más, vire a la derecha, y usted le interrumpe y le dice, un momentito, por favor, no puedo recordar todo eso, déjeme anotarlo. Y la persona que le está dando las direcciones le dice, ¿sabe qué? Yo estoy yendo en la misma dirección, permítame guiarle. Usted únicamente sígame. Esa persona no solo le señala el camino, sino que, por así decirlo, se vuelve el camino. Jesús no indica el camino, Jesús es el camino hacia el Padre, y cuando usted ora en el nombre de Jesús, Él le lleva a la presencia del Padre. Anota Efesios 2:18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Significa orar con su autoridad. Cuando usted pone su firma en un cheque y se lo da a alguien, esa persona va al banco y lo efectiviza. El banco le entrega la cantidad de dinero estipulada en el cheque, porque ese cheque lleva su nombre, lleva su firma, y con su firma usted le autoriza al banco la entrega de ese dinero. Trate de ir a cualquier banco y hacer efectivo un cheque que no tiene ninguna firma, y le aseguro que estará metiéndose en profundos problemas. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, no estamos simplemente
rociando con algún polvito mágico oraciones al decir en el nombre de Jesús, abracadabra, que lo que he pedido se haga. No, no es así de ninguna manera. Orar en el nombre de Jesús significa, primero, obedecer su mandato. Segundo, hacer algo aprobado por Él. Tercero, saber que eso le dará honor y gloria a Él. Y cuarto, saber que el Padre será glorificado por lo que hacemos en el nombre de Jesús. Si usted ora sin usar el nombre de Jesús legítimamente, no tiene ninguna razón para esperar que su oración sea contestada. Ahora, obviamente, el orar en el nombre de Jesús significa que usted debe ser salvo, que debe ser su discípulo y que debe estar en comunión con Él para conocer su voluntad. No solo ora en el nombre de Jesús, sino que también ora en el Espíritu. Veamos Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así como se debe orar en el nombre de Jesús, hay que orar en el Espíritu. Casi al final del Antiguo Testamento hay un versículo muy interesante. Busque Zacarías 12:10. Dios habla de lo que hará en los últimos días, cuando los judíos como nación vengan a Jesús. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hay muchas cosas maravillosas en este versículo, pero lo que más me bendice es que Dios dice que hay un Espíritu, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de gracia y de oración. ¿Tiene usted dificultades al orar? ¿Sabe por qué? Porque no está lleno del Espíritu. Porque cuando lo esté, la alabanza y la oración fluirán de su Espíritu. Usted estará constantemente alabando a Dios y constantemente suplicando en oración. Dios dice que un día Él va a derramar su espíritu de gracia y oración sobre los judíos, pero Él ya ha derramado su espíritu de gracia y oración sobre usted. Por lo tanto, usted debe orar en el Espíritu. En la pequeña epístola de Judas, el verso 20, dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Había notado eso? ¿Cómo se desafía usted mismo? Orando en el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante orar en el Espíritu? Bien, sabemos que cuando oramos en el nombre de Jesús, oramos con autoridad. Pero cuando oramos en el Espíritu, oramos con fortaleza para que Él nos ayude. Déjeme, le muestro algo en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mi amigo, esto significa que cuando usted ora, no lo puede hacer sin el Espíritu, y Él no lo hará sin usted. Es el Espíritu el que ora. Y Él hace por usted lo que usted no puede hacer por usted mismo. El Santo Espíritu de Dios inspira, guía, pone energía y sostiene nuestras oraciones. Nuestro espíritu humano es débil, y aunque el Espíritu esté dispuesto, nuestra carne es débil. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No hay ninguno de nosotros que alguna vez no haya dicho, fallé en mi vida de oración. Ojalá pudiera orar más. ¿Por qué no puedo hacerlo? Le diré por qué no oramos más. Francamente, porque somos débiles. Pero nuestra debilidad no debe convertirse en incapacidad, sino más bien en fortaleza, porque la Biblia dice que cuando somos débiles, somos fuertes.
Sí, aprendemos a depender en el Espíritu Santo, quien nos ayuda en nuestras debilidades, inspirándonos, guiándonos y capacitándonos. Más aún, Él nos ayuda en nuestra ignorancia. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Alguna vez ha pensado en eso? Estuve una vez en una conferencia bíblica en Dallas. Al finalizar la conferencia, 2 jóvenes estudiantes se me acercaron y uno de ellos me preguntó, «Pastor, ¿usted ora?» Le respondí que sí. Entonces me dio una pequeña tarjeta diciéndome, «Aquí están nuestros nombres. Somos estudiantes en el seminario. Por favor, ore por nosotros». Yo les agradecí y puse esa tarjetita en mi Biblia. He orado por esos estudiantes, pero no creo que lo haya hecho en forma regular. No porque ellos no me importen, pero una asignación de oración es más que 2 nombres en una tarjeta. Si tuviera que orar por todos quienes me piden que ore por ellos, ni las 24 horas del día serían suficientes, se lo aseguro. Esa es la verdad. Si usted trata de orar por todos y por todo, su oración, en vez de ser un caudaloso río, se convertirá en un estancado pantano. La oración, para que sea poderosa, tiene que ser canalizada. Cuando alguien me dice que está orando por mí, me siento increíblemente bendecido. Y hay hermanos que me dicen que oran por mí diariamente, y doy gracias a Dios que muchos oran por mí. Pero me entristece la realidad de que hay millones de seres humanos por los cuales nadie ora. Ahora escúcheme. Yo no deseo estar en la lista de oración de alguien, a menos que el Espíritu Santo haya puesto primero mi nombre en el corazón de la persona que dice que ora por mí. Y cuando usted está orando por otras personas en forma individual, muchas veces no sabrá cómo orar por ellos. Por ejemplo, su tía Rosita está enferma, y usted ora, «Señor, restaura la salud de tía Rosita». ¿Cómo sabe que Dios no está preparando a tía Rosita para llevársela al cielo? Y usted ora para que tía Rosita todavía se quede en la tierra, mientras que, de acuerdo a Juan 17:24, Jesús ora y dice, «Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén donde yo estoy». ¿Dónde está Jesús? En el cielo. ¿Dónde está la tía Rosita? Todavía en la tierra. En las reuniones de oración, más se ora para que la gente sea sanada que lo que se ora para que la gente sea salvada. Parece que estamos más interesados en mantener a los salvos fuera del cielo que a los perdidos fuera del infierno. No sabemos orar como debemos orar. Cuando Saulo perseguía a los seguidores de Cristo, antes de que fuera el apóstol Pablo, me pregunto, ¿qué oraba la iglesia en relación con Saulo? Si yo hubiera vivido en esa época, seguro que hubiera orado, «Señor, mira cómo este Saulo nos persigue. Elimínalo, evapóralo. Señor, haz algo con él». Y ciertamente, Dios hizo algo con él, pero no precisamente como se lo pedimos. Dios lo transformó en el poderoso apóstol Pablo. A veces no sabemos ni lo que pedimos. Por eso el Espíritu Santo que intercede por nosotros dice, «Señor, esto es lo que Adrián está pidiendo, pero esto es lo que en realidad necesita». El Santo Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades cuando nosotros no sabemos cómo orar, por qué orar, o cuando no tenemos la fortaleza, ni la energía, ni el deseo de orar. E intercede con nosotros, como la Biblia lo dice en Romanos 6:26, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ni usted ni yo, nadie puede orar como el Espíritu Santo puede hacerlo. Y la expresión gemidos indecibles era utilizada para describir los dolores de una mujer dando a luz. Eso, mi amigo,
es orar en el Espíritu. Intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque muchas veces nosotros no sabemos qué pedir. Algunos años atrás, yo viví la experiencia de un profundo dolor emocional y espiritual a tal grado que no podía ni siquiera articular una sencilla oración. Lo único que podía hacer era quejarme. Pero el Santo Espíritu de Dios escuchó mi oración y Él llevó mi dolor, mi súplica, hasta el trono de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces usted ora primero en el nombre de Jesús, segundo en el Espíritu Santo. Para orar en el nombre de Jesús, usted tiene que ser salvo. Y para orar en el Espíritu, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Tercero, usted debe orar en obediencia a Dios. Es una malvada necedad el esperar que Dios escuche sus oraciones cuando usted no está viviendo en obediencia a Él. Lo triste es que hay personas que tienen la idea de que Dios les bendecirá, aún en su desobediencia. Razone esto un instante. Si usted está viviendo una vida de desobediencia, y aún así Dios contesta sus oraciones, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Está animando y recompensando su pecado. Pero escúcheme, Dios le ama demasiado como para hacer eso. Veamos el Salmo 66. Quiero mostrarle algo. Salmo 66, verso 18. Este es un versículo que debería estar subrayado en su Biblia. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahí lo tiene, en blanco y negro y bien impreso. Y usted no tiene que ser un científico aeroespacial para entender eso, ¿verdad? Muchos hablan de las grandes promesas en la oración. Bien, esta es una promesa. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahora, note que no dice, si hubiera pecado, Dios no me escucharía. Dios no le escuchará a usted. Dios no me escuchará a mí. Dios no escuchará a nadie que tenga iniquidad en su corazón. Iniquidad significa el hacer trato con el pecado, sentirse en paz haciendo el pecado. Y si yo tengo cualquier iniquidad en mi corazón, Dios no me escuchará. Ora usted a Dios. Si tiene algún pecado en su corazón, ¿cómo puede esperar que Dios le escuche? Para que Dios le escuche, usted tiene que arrepentirse de sus pecados y tener a Jesús como su Salvador y Señor. De vez en cuando alguien me dice, pastor, Dios me ha dado la habilidad de decir hermosas oraciones. Y si Dios mismo me ha dado esa habilidad, quiero decir que Él está impresionado con mis oraciones. Mi amigo, hay una buena palabra griega para describir lo que usted está diciendo. Tontería. Escúcheme, Dios no se impresiona con sus oraciones, pero sí se impresiona con su necedad. Veamos lo que dice Isaías 1:13. No me traigáis más vana ofrenda. ¿Sabe usted lo que es una vana ofrenda? Es solo una oración vacía. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Aquí ellos estaban en el templo quemando incienso, ofreciendo incienso en el altar. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidades vuestras fiestas solemnes. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Que todo lo que ellos hacían como parte de su religión, Él lo detestaba. Y en Isaías 1, los versos del 15 al 17, leemos: Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré.
Llenan están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Veamos ahora Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios no se ha vuelto manco ni sordo, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ha leído alguna vez algo del libro de Esdras? Vayamos al capítulo 9, verso 6. Esdras está orando y dice: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Mi amigo, debemos orar en obediencia. Para resumir un poco todo esto, vamos a la primera epístola de Juan. No el Evangelio de Juan, sino la primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Los rebeldes jamás verán sus oraciones contestadas. Déjeme retroceder un poco las páginas de la historia. Recuerda cuando Israel había conquistado Jericó y tuvieron que pelear contra un pequeño pueblito. No era ninguna gran ciudad. Un pueblito llamado Ai. Apenas 3 letras, H, A, I, Ai. Y sin embargo, los israelitas tuvieron que huir, como se dice vulgarmente, con el rabo entre las piernas, ignominiosamente derrotados. Y Josué tiene que ir y postrarse delante de Dios y preguntarle cómo pudo permitir que tal cosa sucediera. Mire lo que le contestó Dios en Josué 7, los versos 10 y 11. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. ¿Qué está diciendo? Josué, hijo mío, ¿por qué me estás orando? No puedes utilizar tus oraciones como una cortina de humo para ocultar el pecado que hay en medio del pueblo. Enfrenta y elimina ese pecado, y entonces oiré tus oraciones. Cuarto, usted debe orar en la voluntad de Dios. No solo conocer a Jesús, no solo ser lleno del Espíritu, no solo obedecer los mandamientos, pero aún habiendo hecho todo esto, todo lo que usted desea no es necesariamente la voluntad de Dios para usted. Anote 1 Juan 5, versos 14-15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Orar en la voluntad de Dios. Y usted no encuentra la voluntad de Dios simplemente por adivinación. Pastor, ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Bien, permítame hacerle una pregunta. ¿Quiere en realidad saberlo? Y usted me responde: bueno, no sé si quiera saberlo o no. Entonces le haré otra pregunta. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Y usted me responde: sí, claro que sí. ¿La quiere hacer realmente? Quiero decir, si Dios le dijera este mismo momento: hay algo que deseo que hagas, ¿lo haría? ¿Sabe usted cuál sería la primera pregunta debido a nuestra naturaleza humana? ¿Qué es, Señor? Esa no debería ser la primera pregunta o la primera respuesta. Usted no puede contestar una pregunta con otra pregunta. Usted debe contestar esa pregunta con una afirmación. Adrián, hay algo que quiero que hagas. ¿Lo harás? Yo debo contestar:
Sí, Señor, lo haré. ¿Qué es lo que quieres que haga? Mira, la manera de conocer la voluntad de Dios no es sabiendo lo que es, sino comprometiéndose a hacerla aún antes de saber lo que es. Eso es confianza. Sencillamente diga, Señor, estoy listo y haré lo que quiera que tú quieras que haga. Y aunque esa frase pueda trabar nuestra lengua, destraba nuestra capacidad de obediencia. Debo admitir que muchos tienen temor de la voluntad de Dios. De alguna manera se les ha metido la idea en la cabeza de que si se prestan para servicio bajo la voluntad de Dios, van a terminar como misioneros en el país de Salsipuedes, viviendo en una choza con piso de tierra y comiendo carne de serpiente o quién sabe qué otros exóticos alimentos. ¿Sabe qué? Pudiera ser que así suceda. La forma de conocer la voluntad de Dios es aceptando la voluntad de Dios antes de conocer cuál es la voluntad de Dios. Y aunque suena complicado lingüísticamente, espiritualmente no lo es. Pero usted me dice, pastor, quiero más detalles. Muy bien, le voy a dar más detalles. La voluntad de Dios es buena, perfecta y aceptable. Y si piensa que esto lo digo porque soy muy inteligente, pues siento desilusionarle. Veamos qué dice Romanos 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted no necesita saber nada más que esto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Preséntese usted mismo como un sacrificio vivo y santo delante de Dios, y usted, sin ninguna sombra de duda, conocerá y comprobará que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. La oración no es para manipular la voluntad de Dios, para que se amolde a la suya. Es descubrir la voluntad de Dios y meterse de cabeza en ella. Pero escúcheme con atención. En última instancia, usted no encuentra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios lo encuentra usted. Cuando su corazón está bien con Dios, usted presenta su cuerpo como un sacrificio vivo y rehúsa el ser amoldado por el sistema y los valores del mundo, para más bien ser transformado, renovado en su mente y empezar a pensar los pensamientos de Cristo y, por lo tanto, tener la capacidad de orar en la voluntad de Dios. Quinto, orar en comunión con los creyentes. Por favor, busque el Evangelio de Marcos, capítulo 11, los versos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mi amigo, no se olvide que un pecado no perdonado es la más formidable barrera contra la oración. Tantas personas se preguntan por qué sus oraciones no son contestadas cuando están guardando tremendos resentimientos en su corazón. Le pregunto, ¿ese resentimiento, ese enojo, vale la pena tenerlo? Lo que es peor, ¿vale la pena ir acumulándolo, guardándolo, hasta que por fin estalla, hiriendo no solo a quienes motivaron ese enojo, sino a usted mismo? La satisfacción carnal de guardar un resentimiento contra alguien no vale de ninguna manera la pena, porque impide que nuestras oraciones sean contestadas. Escuché de una pequeña niña que una noche, por haberse portado mal, su mamá le mandó temprano a la cama. Pero antes de acostarse,
la niña debía orar. Ella así lo hizo. Oró por su hermana y su hermano, oró por su papá y su abuelita, oró por sus amigas en la escuela, oró por su profesora, oró por su perro y por su gato, y finalizó con un alegre amén. Luego, mirando a su madre, le dijo: como habrás notado, mamá, tú no estuviste en mi oración. Me imagino que esa oración no habrá salido de ese cuarto, menos habrá llegado al cielo. Pero hay una profunda lección en esto. Sería una temeraria necedad si alguien, teniendo un espíritu no perdonador, pretende que sus oraciones sean contestadas. Y esto es verdad de manera especial entre marido y mujer. En 1 de Pedro 3:7 leemos: vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muchos esposos y esposas, aun siendo creyentes, viven como perros y gatos, son como palo y piedra, y aún así se preguntan por qué sus oraciones no son contestadas. Sexto, usted debe orar en fe. En Mateo 21:22 leemos: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Por favor, subraye en su Biblia la palabra creyendo. Ore creyendo, y todo vendrá. Ore dudando, y nada tendrá. ¿Alguna vez ha dicho: Dios, yo creo, cuando en realidad no creía? Muchos piensan que el decir que creen les era contado como si en verdad creyeran. Estaban mintiendo, ellos lo sabían, y Dios también lo sabía. ¿Alguna vez ha orado sabiendo que Dios escuchaba sus oraciones y recibió una respuesta de Dios? Verá, la fe es también un regalo de Dios. La fe no es algo que usted guarde en su bolsillo o en su cartera para gastarla en cualquier cosa que se le antoje. Usted no puede tener fe para nada fuera de la voluntad de Dios, porque Dios no da fe para nada que esté fuera de su voluntad. Y usted no puede tener ninguna fe a menos que Dios se la dé. Y no faltará quien pregunte: ¿por qué no tengo más fe? Si usted pone en práctica lo que he compartido en este estudio bíblico, le puedo asegurar que descubrirá que la fe está ahí. Cuando usted ora en el nombre de Jesús, cuando usted ora en el Espíritu Santo, cuando usted ora en obediencia y en comunión, cuando ora en la voluntad de Dios, la fe está ahí. Pero si estos elementos espirituales no están ahí, tampoco estará la fe. Ustedes, esposos, han tenido alguna vez un argumento. Y si me dice que no, con toda mi cariñosa cortesía le diré que son mentirosos. Cuando marido y mujer tienen un argumento y no lo solucionan, y luego se arrodillan para orar por su hijito enfermo, no se sienten espiritualmente enfermos. No sienten que están actuando hipócritamente. Saben que sus oraciones no se elevarán ni un centímetro del piso y por lo tanto jamás llegarán al cielo. No tienen ninguna fe como para que sus oraciones sean contestadas. Cuando sus corazones sean justos, puros y limpios y palpiten al mismo compás espiritual, entonces tendrán fe. Y al tener fe, esa fe será el combustible para transportar su oración hasta el trono de la gracia de Dios. Jorge Muller, de Bristol, Inglaterra, fue un gran siervo de Dios y un poderoso hombre de fe. Él tenía un diario personal en el cual anotaba todas las instancias de oraciones contestadas y llegó a registrar 25,000 oraciones contestadas, algunas de ellas increíblemente milagrosas, imposibles de explicarlas,
aparte de la intervención de Dios. Alguna vez alguien le preguntó a George Mueller, ¿cuál es el secreto para que las oraciones sean contestadas? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Tenga fe en Dios. Tenga fe en Dios. Ahora, yo no creo que él dijo tenga fe en Dios, sino que dijo tenga fe en Dios. Verá, en realidad no es una gran fe la que necesitamos, sino que necesitamos tener fe en un gran Dios. Fe no es solo un sentimiento positivo, ni el que usted se vuelva frenético o fanático, sino tener la absoluta confianza de que Dios hará lo que usted le ha pedido, si ese pedido está encuadrado dentro de los parámetros de la voluntad de Dios. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y ese debe ser nuestro pedido también, para que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de oración. Hay algo en nosotros que se resiste a orar. Preferimos ocuparnos en cualquier otra cosa en vez de orar. Y eso se debe a nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Por eso necesitamos la ayuda de Dios para que amemos de tal manera a Jesús y seamos llenos de su Espíritu Santo para que la oración fluya de nosotros en forma constante y que oremos siempre en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ha notado con qué facilidad podemos pasar horas haciendo deportes o realizando nuestros pasatiempos favoritos o simplemente mirando programas en la televisión? Pero ¿qué trabajo nos cuesta invertir unos minutos en la oración? La oración eficaz, mi estimado amigo, debe ser un acto intencional de nuestra voluntad. No debemos acercarnos al trono de la gracia en forma casual, sino en forma totalmente intencional. Seguramente entre quienes me escuchan habrá quienes, a pesar de ser religiosos, este asunto de la oración es muy secundario en sus vidas. Ahora, si usted aún no es salvo, mayor razón para que ore a Dios. Lo puede hacer este mismo momento diciendo con sus propias palabras algo como la siguiente oración. Dios eterno, reconozco que soy una persona que no me ha acercado a ti en oración, sino en raras ocasiones. Reconozco también que soy pecador, que estoy perdido y que necesito ser salvo para tener la seguridad de ir al cielo cuando me llames a tu presencia. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y que entregaste tu vida y derramaste tu sangre en la cruz para, por medio de tu sacrificio, pagar la deuda de mis pecados, perdonarme, limpiarme y salvarme. No sé si mi fe es grande o pequeña, pero con la fe que tengo este momento te invito a que vengas a mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Toma el control total de mi vida y ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Ayúdame a ser un testigo fiel de tu gracia y misericordia hasta el momento en que me llames a tu presencia. Lo pido en tu santo nombre. Por favor, abra su Biblia en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Después de unos instantes empezaremos a leer desde el versículo 35. Estoy seguro que usted muchas veces habrá dicho o habrá escuchado a otras personas decir, de milagro me escapé de la muerte, el avión en que viajaba se estrelló, o tuve un tremendo choque con mi carro, o estuve gravemente enfermo a punto de morir. Dramática como pudo haber sido esa experiencia, permítame decirle algo, usted no estuvo cerca de la muerte, usted no murió. De hecho, ahora está más cerca de la muerte de lo que nunca jamás ha estado. Su latido de corazón, como alguien poéticamente lo dijo, es el palpitar silencioso de una marcha fúnebre rumbo a la sepultura. Lo único que existe entre usted y la sepultura es ese quieto latido en su pecho. Quizás diga, por favor, pastor, no sea tan fúnebre en la Pascua. No estoy siendo fúnebre. Solo quiero decirle que la muerte es un hecho, pero que cuando usted muere como creyente en Cristo, su cuerpo va a la sepultura, mas su espíritu asciende a Dios.
La Biblia revela en 2 capítulo 5, versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Hace algunas décadas, y cuando tenía 80 años de edad, alguien le preguntó a John Quincy Adams, quien fue el 6º presidente de los Estados Unidos, ¿cómo está el señor John Quincy Adams? Y él respondió, John Quincy Adams está muy bien, gracias por preguntar. Pero la casa en donde vive está muy deteriorada y dentro de poco será inhabitable y tendré que mudarme. Pero John Quincy Adams está muy bien, gracias. Él llegó a comprender que su cuerpo es simplemente una casa en la que él vivía y su cuerpo es una casa en la que usted vive. Y un día usted se mudará e irá al cielo si muere siendo un creyente. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Creo que les conté hace algún tiempo de una mujer llamada Crisálida. Cuando ella murió, en su lápida escribieron, esta no es Crisálida, es solo su envoltura. Crisálida dejó su envoltura y se fue con Dios. Bueno, eso es verdad. El cuerpo es el cascarón en que vivimos y la Biblia llama a nuestro cuerpo la morada terrestre. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor, pero Dios no ha acabado con su cuerpo. Su cuerpo un día resucitará. Permítame ilustrarlo. Es casi como un hombre que posee un negocio y desea remodelarlo. Los trabajadores entran y él pone un letrero en la puerta que dice, cerrado por remodelación. Eso es lo que pasa con usted. Cuando usted muere, su cuerpo es cerrado para remodelación. Su cuerpo va a la sepultura y usted se muda de este. Luego Dios resucitará su cuerpo, renovado, restaurado y hecho a la imagen del cuerpo del Señor Jesucristo. Y así como el dueño vuelve a ocupar su negocio remodelado, usted regresará a su cuerpo resucitado y glorificado. Verá, cuando Dios le salvó, Él hizo algo maravilloso por usted, pero no ha terminado con usted. La Biblia dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Adán pecó, y hablo del primer hombre que vivió, Adán, él murió inmediatamente en su espíritu. Él murió espiritualmente. Él murió progresivamente en su alma. Él llegó a ser más y más inicuo hasta que fue redimido. Pero al final su cuerpo terminó muerto. Su cuerpo fue sepultado. Él murió inmediatamente en su espíritu, pero murió progresivamente en su alma y finalmente murió en su cuerpo. Ahora, cuando usted se salva, Dios revierte lo que el diablo hizo. Y cuando se salva, usted es justificado inmediatamente en su espíritu. Usted es santificado progresivamente en su alma y será glorificado finalmente en su cuerpo. Dios aún no ha terminado con usted. Hay más por venir. Su cuerpo aún no ha sido redimido. Está por venir la resurrección del cuerpo humano. En 1 Corintios 15, versículo 35 leemos, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Eso es lo que quiero llamar, en primer lugar, un problema perplejo. Cuando le digo que su cuerpo será resucitado, esa pregunta se me viene a la mente y no sin razón. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo es eso posible? ¿Y con qué cuerpo saldrán? ¿Cómo seremos? Es extremadamente difícil para nosotros, como seres humanos, pensar acerca de la resurrección del cuerpo humano. Y deseo decir que cuando hablamos de la resurrección, hablamos del cuerpo, no del espíritu ni del alma. La Biblia nunca habla de la resurrección del espíritu ni de la resurrección del alma. El espíritu, el alma, no necesitan resurrección. Es del cuerpo de lo que hablamos. Usted dirá, Pastor Rogers, francamente tiendo a ser un poco científico y tengo una mente filosófica y se me dificulta aceptar el hecho de que Dios literalmente resucitará cuerpos muertos. Bueno, no sé por qué eso es difícil para usted. Si Dios creó el mundo de la nada,
De seguro que Él puede formar un cuerpo resucitado de algo. Es por eso que el apóstol Pablo le dijo al rey Agripa, en Hechos capítulo 26, versículo 8, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Por qué considera increíble que Dios pueda resucitar a los muertos? Carlos Spurgeon, el predicador y teólogo de antaño, dijo lo siguiente: todo lo que Dios hizo es maravilloso hasta que nos acostumbramos. Cuando nos acostumbramos a las maravillas de la creación, sencillamente decimos, bueno, eso es natural, y nos olvidamos del Creador. Pero no haga a Dios a un lado cuando hablamos de la resurrección de los muertos. Un problema perplejo. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Por favor, miremos el versículo 36, donde Pablo responde a dichas preguntas. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. En segundo lugar, una ilustración comprensible. Pablo era un excelente maestro y existe un problema perplejo, así que él da una ilustración comprensible, clara. Algo que podemos ver, algo que todos hemos visto, y es una semilla que muere. La semilla es enterrada, se descompone, y con todo de esa semilla germina nueva vida. Dios dice que nuestro cuerpo resucitado es muy parecido a una semilla. Vemos la muerte como el segador funesto, pero la muerte no es un segador funesto, sino un sembrador. Cuando usted muere, usted está simplemente sembrando una semilla. Pone una semilla en la tierra. Alguien dirá, bueno, no veo cómo Dios resucitará un cuerpo. Sea realista. Aquí está un hombre que fue a Vietnam y ahí se paró en una mina y perdió su pierna derecha. Obtiene una prótesis y regresa al país y se consigue trabajo en un aserradero en Nueva York. Ahí pierde 2 dedos y son incinerados. Luego, este hombre se salva y recibe el llamamiento a ser misionero. Él tiene una pierna en Vietnam, 2 dedos en Nueva York, y se va a África, donde muere, y lo entierran a la sombra de un árbol de manzanas. Las raíces del árbol lo absorben y lo transforman en manzanas. Las manzanas caen al suelo y un cerdo viene y se las come. Ahora dígame, ¿cómo lo va a resucitar Dios? Amigo, verá, Dios dice que muy similarmente a una semilla. Usted pone una semilla en la tierra. Todas las partículas de esa semilla se disuelven, mas existe un elemento de vida en esa semilla que no muere. Usted continuará diciendo, pastor, espere un minuto. Esa analogía no calza. Es decir, una semilla nunca muere realmente. Hay vida en la semilla, pero cuando usted muere, pues está muerto. Mi amigo, ahí es donde se equivoca. Existe una parte de mí que nunca muere. Hay una parte de mí que nunca muere. Jesús dijo que todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Existe ese principio de vida continua que nunca muere. Y si Dios desea resucitar las partículas exactas de mi cuerpo, Él no tiene ninguna dificultad en hacerlo, de donde quiera que pueda estar disuelto mi cuerpo. Ahora, muy francamente, no creo que lo hará, porque usted está viendo a un hombre hecho de partículas de todo el mundo. Por ejemplo, yo estoy hecho de maíz de Iowa, de carne de Kansas, de manzanas de Oregón, de repollos de la Florida. Escúcheme, todo eso me forma ahora mismo. Pero no son las partículas exactas de mi cuerpo lo que Dios resucitará. Nosotros recibimos constantemente nuevos cuerpos. Usted no tiene el mismo cuerpo que tenía hace unos años. No hay en su cuerpo ni una sola partícula que estuvo en usted hace varios años atrás. Esas moléculas están siendo desechadas y nuevas las reemplazan constantemente. Le pregunto, ¿es usted la misma persona que fue de bebé? ¿Sí o no? Usted es la misma persona, pero no es la misma persona.
¿Es su cuerpo el mismo que poseía de bebé? ¿Sí o no? Leí en algún lado que una persona en el lapso de su vida consume, ¿está listo? Consume 50 toneladas de comida. Bueno, si mira a su alrededor lo creerá, ¿verdad? 50 toneladas de comida en el transcurso de una vida. ¿Por qué? Porque estamos constantemente tomando nuevas moléculas. Botamos las moléculas viejas. Sin embargo, existe una continuidad que llamamos cuerpo. En 1963, creo que vi por primera vez el río Mississippi. Iba manejando rumbo a San Francisco y crucé el río Mississippi. Fue en Memphis, Tennessee, que crucé el puente. Nunca soñé que llegaría a ser pastor en Memphis, Tennessee. Yo miré el río Mississippi. Hoy yo podría ir y mirarlo, más le preguntan, ¿será el mismo río que miré en 1963? Bueno, sí y no. Es el mismo río. Pero ni una gota de agua fluye en él del agua que fluía cuando lo vi por primera vez. Lo que trato de decir es que el cuerpo que Dios resucitará no será necesariamente con las mismas partículas que existen en este ahora. Permítame decirle un versículo clave para que lo entienda. Salmo 139, 16 habla de cómo Dios creó su cuerpo. Es un maravilloso versículo, Salmo 139, 16. De paso, es un excelente versículo que nos enseña que no debemos abortar a los bebecitos. Esto es lo que enseña. El salmista le habla a Dios y dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Antes que mis manos, mis pies, mis ojos, mis oídos, mi rostro, antes que fuesen una realidad, Dios las tenía en su libro. ¿Sabía que Dios posee un libro acerca de mí? ¿Sabía que existe un esquema específico para mí? Y nadie más tiene ese plan particular, solo yo. Y todos mis miembros estaban escritos en el libro de Dios antes que fuesen formados. Lo mismo con usted. Los genes, los cromosomas, el patrón genético que me hace único está en el libro de Dios y ese soy yo. Cuando Dios me resucite, Él no me resucitará de las partículas precisas, sino que existe en el plan de Dios un individuo único, un cuerpo en torno a un esquema que Dios ha ordenado en la eternidad. Y cuando Dios esté listo para resucitarme, Dios pondrá en su computadora celestial la orden, quiero un Adrian Rogers. Y ¡zas! Saldrá un Adrian Rogers. Verá, Dios es un maravilloso y grandioso Dios. Y yo soy la misma persona que era de bebé. Sin embargo, ni una partícula que estaba en mí de bebé está en mí ahora. Con todo, estoy organizado según el plan de Dios. Amigo, amiga, no descarte a Dios cuando hablamos de la resurrección. Dios nos da una ilustración y nos dice que es como una semilla. La semilla es enterrada, muere, se descompone. No obstante, existe continuidad de vida que gira alrededor de un principio que establece que un individuo sale de la tierra. Aquí está el tercer punto que deseo que note. No solo un problema perplejo, no solo una ilustración comprensible, sino que también quiero que note una persona particular. Por favor, leamos el versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Literalmente, todo protoplasma no es el mismo protoplasma, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Esa es una gran declaración científica. Eso fue escrito en la Biblia antes de la época de la microbiología, es decir, que las diversas formas de carne son diferentes. Toda explicación científica hoy le dirá que la carne humana es diferente a la carne de los animales y así sucesivamente. Luego Pablo continúa en el versículo 40 hablando de los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales, o del cielo y la tierra. Antes de la era de los grandes telescopios, él habla de astronomía. Versículo 40.
Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios crea un cuerpo según le plazca. Seremos personas particulares, individuales cuando lleguemos al cielo. No nos veremos iguales. Eso quizás sea consolación para usted. Dios es el Dios de individualidad. Dios nunca confecciona copias. Dios solo hace originales. 2 hojas no son iguales. 2 huellas digitales no son iguales. Las huellas en la nieve no son iguales. Dios no crea 2 individuos idénticos. Nos reconoceremos cuando nos veamos en el cielo. No vamos a ser absorbidos por una masa homogénea, alguna metamorfosis de nada. Seremos personas e individuos. En el monte de la transfiguración estaban Jesús, Moisés y Elías. Moisés y Elías ya habían muerto, pero fueron traídos del otro mundo y los discípulos reconocieron a Moisés. Ellos reconocieron a Elías, reconocieron a Moisés. Estaban ahí prefigurando el cuerpo humano resucitado. Alguien le preguntó a Carlos Spurgeon si nos reconoceríamos unos a otros en el cielo y él respondió, bueno, ahora nos reconocemos los unos a los otros. ¿Seremos más tontos cuando lleguemos al cielo de lo que somos ahora? No, la verdad del caso es que nos reconoceremos y mi cuerpo resucitado será diferente al suyo y su cuerpo resucitado será diferente al mío. Ahora el cuarto punto que deseo que note, no solo la persona particular, sino la perfección prometida. Noten el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Posiblemente usted diga, no quiero mi cuerpo otra vez. Estoy cansado de este. Francamente, no me gustan mis fotografías. Desearía que me dieran el cuerpo de otro y no el mío. O tal vez diga, no soy tan inteligente como debería serlo. Bueno, quizás sea más inteligente de lo que usted piensa. Su inteligencia tiene que ver con el equipo cerebral que posee y tan solo necesita un mejor cerebro con que pensar. No significa que no sea inteligente, solo significa que no posee las herramientas adecuadas con las cuales pensar. Mas cuando llegue al cielo, usted tendrá un mejor cerebro. Usted será mucho más inteligente de lo que piensa que es. Usted será transformado de corrupción a incorrupción. ¿Sabe qué significa la palabra corrupción? Significa aquello que muere. Me permite decirle que ahí donde está escuchando se está corrompiendo. Eso es lo que hacemos. Nos estamos descomponiendo, nos estamos deteriorando. El asunto no mejora, amigos, solo empeora. Solo diga, esto es lo mejor, de aquí en adelante es cuesta abajo, empeorará. Y empeorará mucho más si usted no tiene la seguridad de su salvación. Seguridad que solo proviene de una relación personal con Jesucristo, quien dio su vida como pago de la culpa de todos sus pecados. En el programa anterior mencioné que cuando Dios le salvó, hizo algo maravilloso por usted, pero no ha terminado con usted. La Biblia dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando usted es salvo, Dios revierte lo que el diablo hizo. Y cuando se salva, usted es justificado inmediatamente en su espíritu, es santificado progresivamente en su alma y será glorificado finalmente en su cuerpo. Dios no ha terminado con usted, hay más por venir. Su cuerpo aún no ha sido redimido. Está por venir la resurrección del cuerpo humano. El asunto de la resurrección del cuerpo humano es, en primer lugar, un problema complejo y perplejo. Problema complejo desde el punto de vista de los hombres, no desde la perspectiva de Dios. Por eso Pablo le dijo al rey Agripa, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo responde a dichas preguntas.
Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Está en segundo lugar una ilustración comprensible. Creo que todos habremos visto y habremos sembrado alguna semilla, ¿verdad? La semilla es enterrada, se descompone, y sin embargo, de esa semilla germina una nueva vida. Dios dice que nuestro cuerpo resucitado es muy parecido a una semilla. En tercer lugar, hay una persona particular. En 1 Corintios 15, versículos 38 y 39 leemos: pero Dios le ha dado el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Es decir, que las diversas formas de carne son diferentes. Toda explicación científica de valor sostiene que la carne humana es diferente a la carne de las bestias, los peces y las aves. En cuarto lugar, hay una perfección prometida. 1 Corintios 15, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. En lo referente a su cuerpo físico, a lo mejor usted lo puede mejorar tomando vitaminas y cuidándose, pero por lo general nuestros cuerpos se corrompen, envejecen, se deterioran. Pero cuando lleguemos al cielo, su nuevo cuerpo será incorruptible. Será transformado de corrupción a incorrupción. Será transformado de deshonor a gloria. Mire, por favor, el versículo 43. Se siembra en deshonra. Nosotros somos criaturas pecadoras. La maldición del pecado yace sobre nosotros. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Mire a una larva. El gusano es repulsivo. Luego mire la preciosa mariposa. ¿Son iguales? Sí, somos iguales, pero diferentes. Damas, miren el diamante en su anillo. ¿Sabe de qué está hecho? Está hecho de un pedazo de carbón. El carbón y el diamante son del mismo material. El carbón es en deshonra, el diamante es en gloria. Es la misma sustancia, pero diferente. Tanta gente posee la idea de que hemos evolucionado y que estamos mejorando. El ser humano no evolucionó. El hombre ha desevolucionado. Puede creer que es un huérfano de los simios si desea. Pero yo no creo esa mitología de monos, ni por un segundo. Creo que fui creado a la imagen de Dios. Bueno, que Adán fue creado a la imagen de Dios y yo a la imagen de Adán, y la imagen de Adán ha sido desfigurada por el pecado. Suponga que nunca ha visto un tren. En toda su vida no ha visto un tren de ferrocarril. Luego suponga que por coincidencia el primer tren que usted ve es uno que está estrellado, descarrilado. Suponga que se descarriló y estaba todo amontonado, el metal doblado y retorcido, y el tren ahí está tirado sin funcionar. Y yo le digo, ¿ha visto antes un tren? Usted responde no. Bueno, en cierto sentido sí ha visto un tren, pero verdaderamente lo que vio es un tren estrellado, descarrilado. ¿Alguna vez ha visto verdaderamente a un hombre? Los que ha visto son hombres estrellados, descarrilados. Todo lo que ha visto es hombres y mujeres manchados por el pecado. Leamos el versículo 43. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Todos somos débiles. Somos débiles moral, mental y físicamente. No somos capaces de hacer ni siquiera aquello que queremos hacer. Nunca predico un mensaje con el cual quedo satisfecho. No creo que un vocalista cante una canción con la cual él o ella queden satisfechos. Desearía que mi vida de oración fuera mejor. Desearía más capacidad para pensar, aprender, recordar, articular. ¿Sabe? Todos lo deseamos. Sentimos que somos débiles. Incluso en nuestros puntos fuertes nos sentimos tan inadecuados. Se siembra en debilidad, resucitará en poder.
Un día usted servirá a Dios con el poder con que quiere servirle. Un día todo anhelo de alabar a Dios, de glorificarle, será satisfecho, y cuando llegue al cielo podrá cantar mucho mejor, porque los últimos serán los primeros. Será maravilloso. Será tan maravilloso que cuando lleguemos al cielo vamos a glorificar a nuestro Señor, de corrupción a incorrupción, de deshonra a gloria, de debilidad a poder. Notemos el versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Ahora, cuando dice un cuerpo espiritual, no está diciendo que seremos fantasmas. Tendremos un cuerpo. Nuevamente no dice un cuerpo espíritu, sino un cuerpo espiritual. Usted dirá, espere un minuto. Pastor, ¿cuál es el punto? Bueno, existen personas que tratan de desechar la idea de la resurrección corporal al decir, es tan solo un cuerpo espiritual. No dice que es un cuerpo espíritu. La palabra cuerpo espíritu es una contradicción de términos. Cuerpo espíritu es como decir un vacío lleno, o un cuadrado redondo, o un silencio ruidoso. Es un cuerpo espiritual. La palabra animal es sucasis, o alma corporal. Somos motivados por principios del alma, pero en nuestro nuevo cuerpo, nuestro cuerpo espiritual, viviremos según las leyes espirituales. ¡Cuán maravilloso será! En quinto lugar, hay un patrón perfecto. ¿Cuál es el patrón o modelo de su nuevo cuerpo? Bien, Dios nos ha dado ya un patrón. Observe los versículos del 45 al 50, por favor. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. ¿Qué significa eso? Adán vino antes que Jesús en la historia humana. Luego vino lo espiritual. Jesús vino después de Adán en la historia humana. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es decir, Jesús. Verdaderamente existen solo dos personas que han vivido, Adán y Jesús, y usted está o en Adán o en Cristo. Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora continuemos con el versículo 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. En otras palabras, si usted está solo en Adán, usted es como Adán. Morirá como Adán. Y todo lo que le pertenece a Adán le pertenece a usted. Pero si usted es como Jesús, todo lo que le pertenece a Jesús le pertenece a usted. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hemos traído la imagen del terrenal. Significa que ahora estamos según la imagen de Adán. Aún no estamos según la imagen de Jesús, pero traeremos también la imagen del celestial. ¿Cómo será mi cuerpo resucitado? Hoy poseo la imagen de Adán. Adán engendró a un hijo a su imagen. Escucha a la gente decir, oh, todos somos a la imagen de Dios. Bueno, mire a su alrededor. Piensa que Dios está en esta condición. Lo que trato de decir, mi amigo, es que estamos en la imagen de Adán, manchada, deshonrada, un cuerpo animal, pero un día vamos a estar a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo seremos? La mejor evidencia es esta. Seremos como el Señor Jesús. Filipenses 3:21 habla del Señor y dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él llama a nuestros cuerpos el cuerpo de humillación. Ahora es un cuerpo de humillación, mas un día será un cuerpo de gloria. En primera de Juan 3:2 leemos, amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Existen algunas cosas en las cuales usted no puede ser dogmático y otras en las cuales rotundamente debe ser dogmático. Usted no puede ser dogmático acerca de cómo será en la resurrección, pero sí debe serlo al afirmar que seremos como el Señor Jesucristo. Permítame decir esto del Señor Jesucristo. Jesús literalmente salió de la tumba. Jesús posee un cuerpo resucitado. En Juan capítulo 20, el Señor Jesús se aparece a sus discípulos. Estaban otra vez sus discípulos adentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor Jesús posee un cuerpo resucitado que se puede palpar. Él comió con sus discípulos. Existen muchos misterios acerca del cuerpo resucitado que Dios no ha revelado, pero yo quiero decir con el salmista en el Salmo 17, versículo 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿No le fascina eso? Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Sea lo que sea, a usted le va a gustar. Sea lo que sea su cuerpo resucitado, usted estará satisfecho y reconocerá: Señor, todo lo hiciste perfectamente. Ese es el patrón perfecto. Usted será como el Señor Jesús. En sexto lugar, hay un período predestinado. ¿Cuándo vamos a recibir nuestros cuerpos resucitados? Note en 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, significa que no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. He escuchado que el movimiento más rápido del cuerpo humano es el parpadear. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En estos versículos, Pablo se incluye a sí mismo porque Pablo esperaba que Cristo regresara en su vida. ¿Estaba Pablo en lo correcto o estaba equivocado al esperar a Jesús en el transcurso de su vida? Pablo estaba en lo correcto. Todo creyente debe estar esperando la venida de Cristo en el transcurso de su vida. Existe el inminente retorno del Señor Jesucristo. Todos podemos decir que esperamos el retorno de Cristo en el transcurso de nuestra vida. Debemos estar atentos a su regreso en cualquier momento. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal, o sea, lo que muere, se haya vestido de inmortalidad, o sea, lo que no muere, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los tiempos pasados han visto unos días maravillosos. Está el grandioso día en Belén, está el magno día en el Calvario, está la preciosa mañana de la Pascua. Sin embargo, el mayor día, en mi opinión, el clímax de todos ellos es cuando Jesús regrese. Él retorna en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y cuando regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. Está por llegar una grandiosa mañana de resurrección.
to the silence where your voice used to be. Found a stranger in your place, a ghost of you and me. The city lights outside my window, they don't shine so bright. Since you walked away, I'm left to face the dark of night. Your whispers still echo, a haunting melody, a siren's call that beckons me to the shadows of our memory, where love and lies entwine. A fatal heart of mine beats to the rhythm of your deceit, a love that's lost in time. Oh, shadows in the night, they whisper your name, a melancholy hue that stains my heart in flames. I'm searching for the truth in the eyes that used to love, but like a mirage you vanish, leaving me to rise above. To shake the feeling that our love was just a ruse, a fragile trust that shattered like the tears that I produce. The memories we made, now tainted with your lies, a bittersweet reminder of the love that died. Your whispers still echo, a haunting melody, a siren's call that beckons me to the shadows of our memory, where love and lies entwine. A fatal heart of mine beats to the rhythm of your deceit, a love that's lost in time. Oh, shadows in the night, they whisper your name, a melancholy hue that stains my heart in flames. I'm searching for the truth in the eyes that used to love, but like a mirage you vanish, leaving me to rise above. Maybe someday I'll learn to let go, to find my way through the darkness that you showed. But until then, I'll hold on to the pain, a bittersweet reminder of the love that we could not sustain. Oh, shadows in the night, they whisper your name, a melancholy hue that stains my heart in flames. I'm searching for the truth in the eyes that used to love, but like a mirage you vanish, leaving me to rise above. Nuestros cuerpos serán cambiados. Si está en la sepultura, su cuerpo saldrá de allí. Si está vivo, su cuerpo será transformado. Hace algunos años leí en algún lado acerca de unos hombres en el campo de batalla. Ellos estaban peleando, y muchos fueron acribillados en el campo de batalla. Los demás estaban agotados, y al ponerse el sol, estos hombres que habían ganado la victoria se envolvieron en sus cobijas, acostándose en el suelo a dormir. Esa noche nevó, y la nieve lo cubrió todo. Los hombres vivos y los hombres muertos estaban cubiertos de nieve. Al amanecer, cuando la trompeta sonó, se levantaron de la nieve, y los que estaban muertos quedaron bajo la nieve. Los que quedaron tendidos en el campo de batalla son una ilustración de cómo será cuando el Señor regrese. Está por venir la primera resurrección. La trompeta sonará, y los muertos en Cristo resucitarán primero para recibir al Señor en el aire, y nosotros seremos transformados a la imagen de nuestro Señor, resucitados para saludar cara a cara a Jesús. La Biblia enseña que será como un canto de alabanza. Por favor, mire el versículo 55. Este es el canto de alabanza por dos razones. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si Jesús regresara hoy, existen dos categorías de individuos. Primeramente, aquellos que dirán, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
Aquellos de nosotros que si Jesús viniera ahora mismo, nunca sentiríamos el aguijón de la muerte. Al ser arrebatados en el aire, podremos burlarnos de la muerte diciéndole, «Ja, ja, no me aguijoneaste». Pero otros están en el sepulcro. Ellos pueden salir de la tumba y decir, «Ja, ja, no me pudiste retener, no pudiste detenerme». ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto nos trae al punto final, el séptimo, que es la alabanza apropiada. Después de decir todo esto, Pablo lo resume en el versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué nos dio el apóstol Pablo este increíble capítulo? ¿Por qué? Él no está tratando de hacernos mejores teólogos. Él no está tratando de llenar nuestra cabeza con información. Él no está tratando de satisfacer nuestra curiosidad para que sepamos acerca del cuerpo resucitado. De eso no se trata. Entonces, no es para hacernos mejores teólogos, sino para hacernos mejores creyentes. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Paga todos los días, paga cada paso del camino. Aunque la senda hacia la gloria en algunas ocasiones parezca nublada, paga servir a Jesús todos los días. Una madre joven falleció. El esposo no sabía si llevar o no a su niño a la funeraria. Él no sabía si dejar que el niño viera a su mamá en el estado de muerte o no. Él pensó, quizás él necesita recordar a su mamá como era. O tal vez necesita saber que su mamá realmente murió, para ayudarle a comprenderlo en su mente. Esa es una difícil decisión cuando se trata de un pequeño. Él decidió que lo mejor era llevarlo a la funeraria. Él llevó al niño a la funeraria, lo alzó y él observó el rostro de su mamá, quien lo había cargado, arrullado, besado, enjugado sus lágrimas y le había cantado. Y el niño dijo, «Mami, despiértate. Mami, despiértate. Despierta, mamá». Y ese padre le explicó a su hijito, «Hijo, no la podrás despertar, pero cuando Jesús venga, Él la despertará. Él lo hará. Todos los muertos, todos los que están en el sepulcro, escucharán la voz del Hijo de Dios». ¿No es eso maravilloso? No tenemos solo que esperar terminar en un hoyo en el suelo. Verá, porque Él vive, nosotros también viviremos. Cristo resucitó. Cristo verdaderamente ha resucitado, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Padre, selle este mensaje en nuestros corazones, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. sway. Rain is tapping on my window. In the dark I find my way, with a song that's soft and low. It might be something to keep you warm tonight. Thunder rumbles, heartbeats race.
with a song that's soft and low. It might be something to keep you warm tonight. Fireplace glowing, shadows play. Wrap a blanket, hold you tight.